Ok, ¿se ve bien? Sí. Sí, todo bien. Ok. Bueno, vamos un poco a andar en lo que es la parte nueva de enfermedad celíaca dirigido a patología. Por eso yo nombré esta charla como nuevas definiciones para el diagnóstico de enfermedad celíaca, porque algunas cosas en los últimos años han cambiado. Nada más para hacer una introducción así rápida, cuando el ser humano empezó a asentarse en el Medio Oriente, empezó a crecer plantas a partir de semillas y en ese momento entrecruzaron pastos entre sí y crearon los granos como el trigo y la cebada. Y ese avance entonces trajo la aparición de la enfermedad celíaca al ingerir el gluten del trigo. En el siglo I, originalmente esta enfermedad fue descrita por Arateos de Capadocia y se refería a sujetos desnutridos con deposiciones abundantes y malolientes que empeoraban cuando ingerían trigo. Y curiosamente la palabra griega que empleó para identificar a los pacientes fue coiliacos, de la cual deriva la palabra celíaco, que significó originalmente los que sufren del abdomen. Pues habiendo hecho esta pequeña introducción, pues definimos la enfermedad celíaca como una enfermedad autoinmune. O sea, es una enteropatía autoinmune causada en individuos genéticamente predispuestos por una reacción aberrante al gluten, que es una proteína compleja presente en el trigo, cebada, centeno y avena. Curioso, también hay datos curiosos del gluten porque es una proteína resistente a la digestión que se consume en forma crónica en prácticamente todas las partes del mundo. Está constituida por varios péptidos inmunogénicos no digeribles y estas características son las que ayudan a romper la tolerancia a este antígeno cuando el sistema inmune es activado, por ejemplo, en el caso de una infección entérica. Entonces, puede iniciarse en ese momento la enfermedad a través de la reacción inmunológica. Y para enfatizar que es una enfermedad autoinmune, pues está bien caracterizada, primero porque tiene un desencadenante externo muy bien conocido. Hay la presencia de un indicador genético específico dentro del antígeno leucocitario humano, que es el HLA-DQ2 o DQ8. Están producidos autoanticuerpos circulantes bien reconocidos y en la mayoría de los casos una dieta libre de gluten lleva a la mejoría de los síntomas y a la resolución de la enteropatía autoinmune. Entonces de esta manera pues vemos que es una enfermedad muy bien caracterizada. Desde el punto de vista epidemiológico, puede aparecer a cualquier edad, sin embargo, se reconocen que puede haber tres picos. En la infancia, en los primeros 2 años de vida, especialmente en los niños predispuestos genéticamente cuando inician el contacto con el pan o el gluten. Luego hay otro pico a la segunda a tercera década, y posteriormente entre quinta a sexta década. Curiosamente, bueno, la relación mujer-hombre es 2:1. Esto pues sucede, las enfermedades autoinmunes tienen alguna predilección por el sexo femenino y esto sucede también en esta enfermedad. Sin embargo, el problema con esta enfermedad es que hay un gran subdiagnóstico. Y entonces vemos que de 7 enfermos celíacos no diagnosticados, hay 7 enfermos celíacos no diagnosticados por cada enfermo celíaco. Y el retraso en el diagnóstico puede durar de 4 a 13 años y a veces hasta más. Vamos a ver un poquito la parte de seroprevalencia global de enfermedad celíaca. Esto es una publicación del 2018 en donde se definió a través de serología cuáles eran las seroprevalencias en diferentes partes del mundo. Entonces vamos a ver que los más azules, el azul más oscuro, corresponde a la prevalencia más alta y vamos a ver, curiosamente aparece México aquí,
está la India y algunos países del norte de África y del sur de Europa. Y hay otros que son mucho menos prevalentes, que va del 0.2 al 0.8%, que son los más claros, que curiosamente también están entremezclados con los más prevalentes. Y en ese mismo estudio que me pareció interesante anotar es que se hizo también prevalencia global de enfermedad celíaca basados en biopsias. Y se vio que, por ejemplo, en Argentina, la prevalencia es bastante alta, anda entre un 0.9 a un 2.4%. Igual sucede en la India. Y vemos que el Asia, pues tiene desde el punto de vista de biopsia, la prevalencia es bastante baja. Se me olvidaba comentar que la seroprevalencia general global es de 1.4% en todo el mundo, desde el punto de vista serológico, y la prevalencia global por biopsia es de 0.6%. La biopsia se considera la regla de oro para el diagnóstico. Alguna gente había dicho que eso había pasado, que la serología es muy buena, pero ahorita vamos a comentar algunas cosas importantes en relación con este criterio. Y es la regla de oro porque hay cambios histopatológicos en la mucosa duodenal muy característicos, aunque la positividad de pruebas serológicas también es bastante buena. La antitransglutaminasa clase IgA tiene una sensibilidad del 98%. El antiendomicio clase IgA tiene una sensibilidad del 90%, mientras que la antigliadina IgA tiene una baja sensibilidad y ya se está usando en pocos pacientes. ¿Por qué la biopsia sigue siendo la regla de oro? Bueno, porque tenemos que hay un 10% de los pacientes con enfermedad celíaca que tienen pruebas serológicas negativas. Luego, una tercera parte de pacientes con enfermedad histológica activa tienen una mucosa normal al examen por endoscopía, y desde ese punto de vista, pues no se puede discernir si es celíaco o no, solo por endoscopía. Por eso se necesita tener la biopsia. Permite demostrar ausencia de atrofia de vellosidades con aumento de linfocitos intraepiteliales. Entonces puede haber biopsias que no tienen atrofia, pero con el aumento de linfocitos intraepiteliales podemos sugerir o diagnosticar la enfermedad celíaca. Y cuando se define el HLA o cuando se estudia el HLA de Q2 o de Q8, pues se puede hacer tamizaje en estos pacientes porque el 70% de estos pacientes HLA de Q2 y de Q8 no van a tener enfermedad celíaca. Y por lo tanto, al hacer la biopsia, permite tamizar esos pacientes. Además de que se puede demostrar una mejoría histopatológica en pacientes que cumplen la dieta libre de gluten. Entonces, por estas razones, la biopsia se sigue considerando la regla de oro para el estudio de la enfermedad celíaca. Hablar un poquito de los genes involucrados. Mencionamos el 90% de los pacientes con enfermedad celíaca son HLA de Q2, el 10% son HLA de Q8 y hay un 5% que son negativos para ambas. Sin embargo, estos alelos son muy frecuentes en las poblaciones en general, en las poblaciones control. Aproximadamente un 30% de los individuos son positivos para esos genes. El 75% de incidencia tiene un 75% de incidencia en gemelos monocigóticos versus 11% de gemelos disigóticos. Y solo 1 en 125 o 1 de 50 individuos con uno de estos heterodímeros desarrollan enfermedad celíaca. Por eso decíamos en la diapositiva anterior, lo importante de hacer el tamizaje a través de las biopsias.
Este es un duodeno a nivel endoscópico normal, en donde pues muestra las características usuales con las vellosidades que se proyectan en la superficie. Y pues de aquí es donde tomamos las biopsias para hacer los estudios. Desde el punto de vista de la biopsia es importante tener en cuenta que hay problemas de muestreo, dado que hay heterogeneidad de las lesiones y por lo tanto es obligatorio tomar de 5 a 6 biopsias de la mucosa duodenal. Especialmente se toma una a nivel de bulbo y el resto en el duodeno distal. Y por otro lado, el gastroenterólogo cuando refiere las biopsias está obligado a describir el sitio y la morfología de las lesiones a la toma de biopsia. Entonces, eso es una cosa importante de tener buena relación con el endoscopista para que mande suficiente cantidad de biopsias para estar seguro de que va a tener o no va a tener enfermedad celíaca. Entonces, es la parte de la toma de biopsia. Una vez que se toma la biopsia desde el punto de vista macroscópico, vamos a ver que la base de donde se toma, o sea, el fondo de la biopsia, va a tener un punto rojo que es donde tiene mayor vasculatura, mientras que la superficie no va a tener ese punto rojo. Y esto es importante para la orientación. Porque, por ejemplo, si las biopsias no están bien orientadas, entonces vamos a tener problemas para evaluar si hay atrofia, si no hay atrofia, incluso para evaluar las puntas de las vellosidades, porque vamos a ver aquí que hay una gran cantidad de células inflamatorias en la lámina propia, pero aquí no podemos discernir exactamente dónde está la punta de las vellosidades, hasta dónde llegan los linfocitos intraepiteliales. Por eso es importante tener en cuenta esto y tener una buena relación con el histotecnólogo para que las biopsias queden de esta manera, con las vellosidades bien orientadas hacia la parte periférica y podamos ver entonces también las criptas de la mucosa duodenal adecuadamente y tener una valoración muy bien adecuada. Entonces, por eso, a la hora de, hay que estar hablando con los histotecnólogos, que ya sea que hagan con ayuda de una lupa, puede ser una lupa que esté incorporada al centro de inclusión o, como en el caso nuestro, que usamos estos anteojos con una gran lente de aumento para poder orientar bien la muestra y que podamos evaluar adecuadamente las vellosidades del epitelio duodenal. Entonces volvemos a enfatizar de que el punto rojo, y si lo ven con una lupa lo van a ver así, el punto rojo es la parte profunda y por lo tanto a la hora de orientarlo va a ser en contraposición con la parte superficial. Y esto pues son muestras de las biopsias ya incluidas. Desde el punto de vista de ¿qué es lo que pasa para dar toda esta morfología que hemos empezado a ver? Bueno, primero, en los pacientes que tienen susceptibilidad, vamos a encontrar todo este recorrido inmunológico que lo vamos a ir viendo paso a paso y rápidamente. Los fragmentos de gliadina, entonces, van a actuar sobre un receptor, que es el CXCR3, y este receptor pasa, una vez que se adhiere la gliadina, activa la zonulina, y la zonulina entonces actúa sobre la parte superficial de la célula, y esta célula entonces va a aumentar la permeabilidad intercelular, haciendo entonces que la gliadina pase a la lámina propia. Una vez que pasa a la lámina propia, va a activar la producción de interleuquina 15 y interleuquina 8. La interleuquina 8 va a favorecer
la entrada de los polimorfos nucleares, y luego a través del helper, del T-helper, se van a activar los linfocitos a nivel de la lámina propia. Una vez que entra a la gliadina a nivel de la lámina propia, entonces se va a unir con la transglutaminasa, y estos entonces forman un complejo que son los que van a adherirse a los receptores HLA de Q2 y de Q8. Por lo tanto, estos son los factores que aparecen en los enfermos celíacos porque se adhieren al complejo gliadina transglutaminasa. Una vez que son reconocidos, entonces los helpers se activan y producen interferón alfa y factor de necrosis tumoral, y esto va a producir una maduración de los linfocitos B que empieza a producir los anticuerpos, tanto IgG, IgA e IgM, contra transglutaminasa, y que son los que van a perpetuar la lesión autoinmune. Aparecen entonces los linfocitos intraepiteliales, que son las células T asesinas que aparecen en el epitelio superficial. Esto a su vez va a favorecer también otra vez la apertura intercelular, que favorece la entrada de más gliadina, y aparece morfológicamente los linfocitos intraepiteliales, que es una de las características de esta enfermedad. También vamos a ver que una vez que se activa las células del estroma, estas producen factores de crecimiento que van a aumentar la proliferación celular, especialmente a nivel de las criptas, y por eso la hiperplasia de las criptas es otro dato importante desde el punto de vista morfológico para definir la enfermedad. Entonces vamos a ver un poquito lo que son vellosidades y linfocitos intraepiteliales, y esta es una biopsia en donde vemos que las vellosidades están bastante bien conservadas, un poco edematosas, y que tienen una gran cantidad de linfocitos intraepiteliales, los cuales también están aumentados a nivel de la lámina propia. Esto es otra foto en donde vemos la gran cantidad de linfocitos intraepiteliales. Generalmente en las vellosidades, en la parte basal, vamos a tener un ligero aumento de linfocitos intraepiteliales, pero conforme se va ascendiendo en la parte normal hacia la punta, estos van desapareciendo. Entonces, estos no tendrían que estar en la parte, en el tercio superior, como se ve en este caso. Los linfocitos intraepiteliales pueden ser variables dependiendo del sitio y dependiendo del individuo, pero se considera que debe haber menos de 25 linfocitos intraepiteliales por cada 100 enterocitos. En términos generales, se considera que desde la base de la vellosidad a la punta y a la otra parte de la base son aproximadamente 100 enterocitos, y que entonces en este sitio normalmente no debe haber más de 25 linfocitos. Por lo tanto, se considera que por encima de 25 se considera patológico. El conteo es importante, y especialmente en residentes es importante que se haga siempre mientras van afinando el ojo para ver si hay mayor cantidad de linfocitos en este sitio. Hay una manera que se puede hacer un poco más sencillo el conteo, y es que cuando hay dudas, especialmente, y para no estar contando tanto linfocito en las vellosidades, etc., uno selecciona 5 ápices, por eso es importante que esté bien orientada la muestra,
y cuenta los linfocitos en esos 5 ápices y hace una relación sobre 100. Entonces, lo normal es que haya de 2 a 4 linfocitos por cima. La cima es la parte más alta de la vellosidad y en este sitio no debería haber más de 4. Si hay 5, 6 o más, entonces, que corresponde a 20 enterocitos, entonces eso es anormal y se puede definir como una duodenitis linfocítica. No se recomienda hacer inmunistoquímica para reconocer los linfocitos T a través de CD3 porque no está muy claro en la literatura el número exacto y van a aparecer más de la cuenta. Entonces, siempre hay que hacerlo a través del factor morfológico. La altura de las vellosidades, bueno, eso, la proporción entre la base y la vellosidad es de 3 a 5 veces. Entonces, esta sería la altura normal y generalmente en la base vamos a tener una, máximo 2 criptas en la base de las vellosidades. Eso es una cosa que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas, que por ejemplo, se considera cuando hay una o dos criptas en la base, no se debe considerar atrofia. Ahorita vamos a ver por qué. Dado que al expanderse por la gran cantidad de células linfocíticas en la lámina propia, al expanderse la lámina propia, esta aplana las vellosidades y por lo tanto esto no debería considerarse atrofia, como vamos a ver ahora en la que vamos a revisar en las próximas diapositivas. Entonces es importante tener en cuenta que las criptas, cuando son una sola o máximo 2, no debe considerarse atrofia en el caso de la mucosa duodenal. Esto fue un cuestionamiento que el mismo Marsh, que fue el que diseñó la clasificación al inicio de la enfermedad celíaca, empezó a hacer estudios morfológicos y encontró de que al expanderse la lámina propia, entonces se aplana la vellosidad en la parte superior y por lo tanto las criptas, que si fuera una verdadera atrofia, deberían estar crecidas o aumentadas, más de 2. Pero en este caso ustedes pueden ver que aquí las criptas tienden a ser una sola. Entonces, hizo estudios tridimensionales y lo publicó en el 2017 y por lo tanto hay que tener mucho cuidado a la hora de definir atrofia en las diferentes histologías. Eso es un ejemplo de ese trabajo que hizo el Dr. Marsh, en donde efectivamente encontró que en muchos casos que se habían definido como atrofia no lo son, sino que es simplemente expansión de la lámina propia. Y una de las cosas que enfatizó él es que en pacientes, si fuera una verdadera atrofia, los pacientes que dejan el gluten totalmente no deberían volver o les costaría mucho, sería muy difícil volver a tener la altura de las vellosidades. Pero él demostró en sus estudios en el 2015 que estos pacientes al eliminar el gluten, las vellosidades vuelven a ser del mismo tamaño de lo normal. Entonces, por eso no se considera atrofia en esta condición. Entonces, estos son casos que, inclusive son casos nuestros de hace algunos años, en donde vemos que aquí hay una gran expansión de la lámina propia por linfocitos, que son parte de la reacción inmunológica, y vemos que en este caso, a pesar de que no está muy bien orientado, no tenemos más de 2 criptas en la base de la vellosidad. Y este fue el caso que les puse inicialmente, en donde definitivamente esto no se debería considerar atrofia, sino que es simplemente una expansión de la lámina propia por la reacción inmunológica
Y el punto de la atrofia es que cuando hay una verdadera atrofia, es una enfermedad celíaca severa. En este caso, por ejemplo, si hay una atrofia real, dado que primero vemos el aplanamiento de las vellosidades, la infiltración linfocítica intraepitelial y una gran cantidad de criptas a nivel de la base, lo cual está denotando que esta es una enfermedad celíaca de grado severo. Como había problemas con la clasificación de Marsh, hay varios problemas. Uno, cuando empezamos a trabajar hace algunos años con la clasificación de Marsh, entonces uno le ponía, bueno, hay una duodenitis linfocítica, es un Marsh 3, que ya hay un poco de atrofia, y entonces se iban los médicos y los pacientes a ver en el internet y decían, ah, es que tengo una enfermedad celíaca. Y ahora vamos a ver que no todas las duodenitis linfocíticas son enfermedad celíaca. Eso llevó también a considerar diferentes sistemas para clasificar la enfermedad celíaca. Esta es la clasificación original de Marsh-Overhoover, y esta sería una clasificación que el doctor Corazza y su grupo propusieron, en donde el tipo 1 y tipo 2 que no tienen atrofia sería grado A. El tipo 3 y A y 3B que tienen atrofia leve a moderada sería grado B1. Y el tipo 3C, que sería la atrofia severa, sería grado B2. Esto porque a la hora de poner a patólogos a graduarlo, el sistema Marsh-Overhoover no fue muy bueno para la reproducción entre observadores. Mientras que Corazza, con el sistema más simplificado, siempre lo más simple es más fácil de aprender, tenía una alta reproducibilidad entre observadores. Y eso es una descripción de cada uno de ellos. Nada más para definirles la que es Corazza Villanici. El grado A no tiene atrofia, pero sí tiene enterocitos, pero sí tiene linfocitos intraepiteliales mayor de 25 por cada 100 enterocitos. El grado B1 es una atrofia leve a moderada, que la cripta tiene una proporción menor a 3:1, 2:1 o 1:1. El grado B2 es una mucosa completamente atrófica y acompañado también de los linfocitos intraepiteliales. Entonces yo sé que mucha gente usa la clasificación de Marsh, pero vamos a ver de que es mejor simplificarlo y tiene una mejor correlación con los datos verdaderos de la lesión duodenal. Y esto es lo que les mencionaba, porque lo importante al final de cuentas es definir los linfocitos intraepiteliales. Esto porque en la enteritis microscópica o la enteritis linfocítica hay muchas etiologías. Entonces, por eso, si clasificamos a través de Marsh, como les decía, muchas veces el médico o el paciente va a decir, ah, es una enfermedad celíaca. Y vamos a ver de que en esta lista, la enfermedad celíaca pues es una de las múltiples causas de la duodenitis linfocítica. También se puede ver en lo que es sensibilidad al gluten no celíaco, tipo alérgico. Helicobacter pylori también se ha descrito que puede aumentar los linfocitos intraepiteliales del duodeno. Otras infecciones y parásitos. Enfermedades antiinflamatorias y no esteroidales, los AINES, es un inductor importante tanto de duodenitis linfocítica como de colitis linfocítica. Cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, muchas veces después de una enteritis infecciosa, también vamos a ver aumentados los linfocitos, la inmunodeficiencia variable común, la gastroenteritis eosinofílica, la gastroenteritis colagenosa,
la enfermedad de inclusión microvellosa, la enteropatía autoinmune, trastornos autoinmunes, síndrome digestivo irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal también lo puede producir, alergia a alimentos, intolerancia a alimentos y la idiopática. Entonces, como ven, no todas las duodenitis linfocíticas son enfermedad celíaca. Y por lo tanto, muchas veces es mejor hacer el diagnóstico de duodenitis linfocítica con o sin atrofia y sugerirle que tienen que hacer correlación clínica al cirujano, perdón, al gastroenterólogo o al clínico. Porque hay que descartar todas estas posibilidades. Eso es un algoritmo que me pareció interesante presentárselo. ¿Qué es lo que pasa cuando revisa uno una biopsia de intestino delgado? Bueno, puede haber una biopsia normal o puede haber un proceso inflamatorio o un proceso neoplásico. En el caso de un proceso inflamatorio, entonces, si hay una mucosa aplanada, puede ser una enfermedad celíaca, una enteropatía autoinmune, un sprue colagenoso, un sprue refractario, una enfermedad inflamatoria intestinal u otros. Si las vellosidades están conservadas, ya sea parcial o completa, entonces tenemos que ver cuál es el tipo celular predominante. Si es linfoplasmocítico, puede ser enfermedad celíaca, AINES, duodenitis péptica, enfermedad inflamatoria intestinal o inmunodeficiencia. Si es eosinofílicos, pues es parte del proceso de una gastroenteritis eosinofílica o parásitos en algunos lugares. Si es una infiltración solo histiocítica, entonces ahí tenemos que buscar si es una enfermedad Whipple, si es una siderosis, una melanosis o granulomas. Y si hay disminución de las células inflamatorias, puede ser infección, puede ser injerto versus huésped, inmunodeficiencia u otros. Entonces, me pareció interesante porque lo obliga a uno a ir definiendo primero la arquitectura y luego el tipo celular predominante. Y por eso les mencionaba que muchas veces es mejor hacer el diagnóstico de duodenitis linfocítica sin atrofia o con atrofia. Y dejar al clínico que haga la correlación clínica con los diferentes marcadores serológicos u otros marcadores de otras enfermedades. Entonces, por eso me parece a mí que la clasificación de March, pues sí, para aprenderla, porque tiene cierta utilidad, pero para el día a día deberíamos definirlo de esta manera. El doctor Alessio Fasano, que trabaja en la Universidad de Harvard, actualmente él tiene estos criterios diagnósticos de enfermedad celíaca que son muy útiles a la hora de enfrentarse con un paciente de este tipo. Él considera que al menos 4 de estos 5 o 3 de 4, si no tienen HLA, deberían ser los criterios diagnósticos de enfermedad celíaca. Entonces, por ejemplo, estos son los criterios. Síntomas típicos de enfermedad celíaca, como diarrea crónica, pérdida de peso, anemia por deficiencia de hierro, antitraglutaminasa IgA y endomicio, el genotipaje, HLA de Q2 o de Q8, la enteropatía celíaca en biopsia de intestino delgado, o sea, una duodenitis linfocítica, y finalmente la respuesta a dieta libre de gluten. Entonces, esta combinación de criterios, ya sea 4 de 5 o 3 de 4, si no HLA, permite perfectamente llegar hasta el diagnóstico preciso de la enfermedad celíaca. ¿Qué otras condiciones tenemos que considerar? La duodenitis péptica es una de ellas, porque a veces en ciertos sitios podemos ver linfocitosis intraepitelial, pero en este caso buscamos lo que es la metaplasia gástrica a nivel de las foviolas, la hiperplasia glandular de Brunner
y el aumento de las células inflamatorias a nivel de la lámina propia. La linfocitosis intraepitelial puede suceder ocasionalmente, pero no es un dato que aparece siempre en la odonitis péptica. Otro, como muchas veces hacen biopsias del estómago y del duodeno, es la gastritis linfocítica, que es la infiltración de linfocitos intraepiteliales en la mucosa gástrica. A diferencia de la gastritis por Helicobacter, en donde tenemos una gran infiltración por polimorfonucleares, en este caso son los linfocitos los que están infiltrando la mucosa gástrica. Entonces, puede considerarse que sean mayor de 25 por cada 100 células epiteliales, y en la lámina propia vamos a tener aumento de la inflamación crónica. Este es un estudio que se hizo en el 2017, que son los tipos de gastritis en enfermos celíacos, porque cuando aparece la gastritis linfocítica, hay un porcentaje de esos pacientes con gastritis linfocítica que se asocian a enfermedad celíaca. Entonces vamos a ver aquí, esos son los tipos de gastritis crónica en enfermedad celíaca. Entonces podemos ver que la gastritis linfocítica aparece en un 16% de los celíacos, y cuando uno ve este tipo de alteración, tiene que sugerirle al clínico que haga estudio por enfermedad celíaca, dado la asociación que hay entre esas dos entidades. Y esta sería la presentación, y muchas gracias por su atención. Para cualquier cosa, cualquier pregunta, por favor, hacerla en este momento. Muchas gracias, doctor Brenes, por compartir con nosotros todos estos nuevos aspectos que hay que tomar en cuenta para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, que creo que seguramente todos nosotros hemos tenido dificultades y seguimos teniendo, sobre todo por lo que conversaba usted sobre la orientación del espécimen, que normalmente están mal orientados por ser unas biopsias pequeñas y porque nuestros técnicos muchas veces no están instruidos para la orientación del espécimen. Y creo que más de una vez sobrediagnosticamos atrofia cuando realmente no lo hay. Entonces ese es uno de los puntos importantes que, bueno, deberíamos tratar nosotros de educar a nuestros técnicos para que podamos tener la orientación que usted mostraba en la fotografía. Y lo otro, bueno, que también usted también comentó, y ahora vamos a abrir el panel de preguntas, que la mayoría de nuestras biopsias vienen sin información clínica. Entonces, generalmente ellos toman biopsia de duodeno y después te dicen, mira, y había enfermedad celíaca, no me pusiste si hay o no hay. Y como que no les gusta el diagnóstico que a veces uno les hace descriptivo, ¿no? Pero ellos también tienen que entender que el diagnóstico va en unión con todos estos factores clínicos y serológicos para poder llegar al diagnóstico aceptado. Vamos a ver, seguramente van a haber preguntas porque sé que es un tema de difícil evaluación. Vamos a ver por acá. Bueno, como que todo el mundo lo tiene muy claro. Me gustó mucho el tip que nos dio para el conteo de los linfocitos intraepiteliales en cada 5 en la punta de la vellosidad, porque realmente se hace tedioso el conteo de las 100 células para luego estar contando si hay linfocitos intraepiteliales o no y cuántos hay. Eso funciona muy bien, y a nivel práctico es muy útil, es muy útil. Se hace mucho más rápido que estar contando arriba y abajo, y a veces a veces no es uno tan preciso. En cambio, al contar menos cosas, se hace más preciso. Claro, por aquí hay una pregunta en el chat que dice la doctora Carla. Gracias, doctor. Entonces, ¿ya la clasificación de Marsh no se usará? Bueno, el mismo Marsh, se los comenté, en el 2015 empezó a cuestionar su clasificación.
Entonces, porque no correlacionaba con la parte clínica. Y eso entonces empezó a hacer los estudios morfológicos que les mostré, porque muchas veces no correlacionaba y ya se estaban empezando a describir, bueno, ya se habían descrito una gran cantidad de entidades que tienen características morfológicas similares, pero que no son enfermedad celíaca. Entonces, por eso les comentaba yo que probablemente March ya no debería usarse, dado que duodenitis linfocítica puede ser hasta 20 diagnósticos diferenciales, y esa parte ya no la podemos hacer nosotros, sino que hay que decirle al clínico, ok, tenemos una duodenitis linfocítica con o sin atrofia, ok, ahora hay que hacer la correlación clínica, porque poner March 2 o March 3 o March 3A o 3B no nos va a llevar a ningún lado. Y muchas veces sucede que se va al clínico o el mismo paciente, como les comentaba, al Google y le dice, ah, yo soy celíaco. Y resulta que lo que estaba era ingiriendo AINES y eso era una muy fácil de quitar. Entonces, Claro. por eso pienso yo que es mejor hacerlo más simplificado y devolverle la pelota al clínico para que termine de estudiar el paciente. Por supuesto. Por acá hay otra pregunta en el chat que dice, ¿cuántos fragmentos deberían revisarse? Me pasa que a veces mandan uno o dos para que haga el diagnóstico de enfermedad celíaca. Sí, eso es importante porque la distribución de linfocitos epiteliales es heterogénea, especialmente en casos iniciales en donde puede que una parte, digamos, el duodeno proximal tenga más linfocitos que el duodeno distal, y por eso se necesitan al menos 5 fragmentos del duodeno para poder llegar a hacer un buen diagnóstico. Si tienen pocos fragmentos, bueno, uno puede hacer dos cosas. Bueno, uno, hablar con el clínico, tratar de llamarlo y decirle, bueno, hay sospecha de que hay una enfermedad celíaca porque hay aumento de linfocitos, pero se necesita más fragmentos, por lo menos 5, para que tengamos una seguridad de que es una duodenitis linfocítica. Yo tengo una pregunta, Sandra. Adelante, Habla doctora. Franco. Buenas noches, doctor Brens. Hola. ¿Cómo está? Bien. Considerando ya un enfermo diagnosticado de celíaco, el seguimiento y la nueva biopsia que recomienda usted, considerando que la mucosa intestinal, digamos, cada 7 días más o menos se regenera. En cuanto al estudio de las vellosidades, cómo usted, en qué tiempo recomiendan la nueva biopsia? Ok, ahí hay dos puntos importantes. Uno es saber si el paciente está libre de gluten, llevando una dieta libre de gluten. Entonces, eso es una información importante. Si el paciente dice que está llevando una dieta libre de gluten y sigue con los síntomas diarreas, entonces ahí se recomienda hacer una nueva biopsia. No exactamente en un tiempo, sino de acuerdo a los síntomas del paciente. Se recomienda hacer biopsias para ver si efectivamente está haciendo la dieta libre de gluten, porque si no lo está haciendo, van a aparecer la duodenitis linfocítica y la actividad inflamatoria. Entonces, desde ese punto de vista hay que saber las dos cosas. La doctora, doctora, ¿tiene alguna otra pregunta? La doctora Franco. No, muchas gracias. Ok, gracias. La doctora Carolina Urdaneta escribe por acá, si veo apoptosis en una biopsia con enteritis linfocítica, ¿en qué debo pensar? Ok, en la duodenitis linfocítica por enfermedad celíaca, uno puede encontrar apoptosis, porque es parte del proceso inmunológico. Incluso una de los inmediadores inmunológicos per se produce apoptosis.
Si ve mucha apoptosis, entonces, bueno, uno puede pensar que si es un paciente trasplantado o no. Y la otra cosa es si hay posibilidad de que haya alguna infección viral. Ahí uno podría pensar, porque las infecciones virales a veces pueden dar enteritis linfocíticas. Entonces hay que observar bien el tejido y tratar de ver si hay inclusiones. En el caso de citomegalovirus, que hace poco tuvimos un caso que tiene una gran cantidad de apoptosis y duodenitis linfocítica, y resultó ser un citomegalovirus. Entonces hay que estar atento a todo el cuadro clínico y los antecedentes del paciente. Muy bien, pues ¿Qué muchas más? gracias, doctor. Vamos a ver si surge alguna otra pregunta. Y tal vez Sandra, enfatizar un poquito más, perdón. buenas noches. Sandra, ¿me permites? Claro, doctor, adelante. Doctor Brenes, Hola. agradecerle su clase. ¡Wow! Para nosotros, cuando llega a la biopsia del gastroenterólogo con la sospecha por diarrea, por malestar, pérdida de peso crónico, etcétera, es un dolor de cabeza ese tipo de diagnóstico, y intentar hacer ese estudio metódico, riguroso que usted hoy intentó plasmar. Desafortunadamente no pude ver toda su charla completa por otras cuestiones, pero lo que alcancé a ver me pareció tremendamente ilustrativo para mañana pasado uno poder, dentro de ese protocolo que tenemos que seguir, incluso contribuir para orientar al gastroenterólogo en algunos aspectos. Por ejemplo, la cantidad de biopsias que se deberían tomar, como preguntaba la doctora Marilú, Sí. y el seguimiento del paciente, que por los estándares a veces se dice que se hace riguroso, entonces se habla de tantos meses para después de que el paciente comienza el tratamiento para hacer una biopsia de control, etcétera, etcétera. En la experiencia que usted nos acaba de plasmar, pues creo que priva el criterio clínico, que debe ser fundamental cuando uno ordena un diagnóstico. Y yo siempre recomiendo que las personas deben individualizar el paciente y no solamente pues recordar todo lo que dice un libro, ¿no? Sino que el paciente es algo particular y no debemos tener esa generalidad cuando intentamos estudiar un caso determinado. De verdad que pues ha sido una clase muy hermosa y lo felicito. Le habla Gerardo Moreno desde Mérida, Venezuela. Muy buenas noches, doctor. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Hay una pregunta más ahí que dice: ¿las biopsias se toman en función de la evolución del paciente? Las primeras biopsias, obviamente, está indicada la endoscopía por los síntomas del paciente. Especialmente si sospecha enfermedad celíaca. Las biopsias subsecuentes, como les mencionaba, deberían estar en relación con la evolución de la dieta libre de gluten. Si a los 6 meses el paciente sigue con diarrea, está perdiendo peso, pues, y él dice que está sin gluten, pues hay que valorar otra vez las biopsias para demostrar de que probablemente no está 100% libre de gluten. Esa es una de las cosas que a los gastroenterólogos les sirve para educar al paciente en su dieta. Si me permite otra pregunta, doctor Brenner. Sí, claro. Su experiencia en niños, ¿qué nos podría indicar? Tanto en el aspecto, digamos, clínico y las biopsias que se realizan. Bueno, en niños
Prácticamente no tengo experiencia, solo en adultos. Sé que los pediatras, por lo menos aquí en Costa Rica, prefieren no hacer al inicio endoscopías en niños, sino que se guían a través de las pruebas serológicas. Pero sí, de experiencia en niños, tengo que decir que no tengo ninguna. Gracias, doctor. Por acá hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿qué significado tienen vellosidades de aspecto aparentemente normal, pero muy pequeñitas, no aplanadas? Bueno, desde ese punto de vista, no. Si son vellosidades de tamaño normal, si siguen la proporción, perdón, siguen la proporción 2:1 con las criptas o 3:1 con las criptas, pues no tiene ningún significado. Se ha visto, por ejemplo, en pacientes desnutridos o en pacientes con pancreatitis crónicas que pueden disminuir las vellosidades sin tener aumento de linfocitos intraepiteliales. Pero per se no tiene mucho significado. Perdón. Bueno, ahora sí creo que no hay más preguntas por acá. Encantada de tenerlo por este conversatorio y está cordialmente invitado si quiere participar en los próximos y sus residentes también. Sí. Ah, bueno, ok. La doctora Merino veo que tiene abierto el micrófono. Adelante, doctora. Solamente quería decirle al doctor Brenes que me encantó de volverlo a ver y que aunque este no es mi área, aprendí un montón también como el doctor Moreno de Mérida. Gracias de nuevo. Muchas gracias, María, muy amable. Gracias. Y sí, encantado de verlos a todos. Esta pandemia ha sido un poco desastrosa en la parte social, pero vamos Sí, ya haciendo apertura. sí, y bueno, hemos aprendido de tecnología porque ahora pues nos vemos así virtualmente Sí, y también, bueno, ha tenido su parte buena en este sentido, ¿no? sí, claro. Y más rápido se comunican las cosas, eso es cierto. Pues sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y nos seguiremos viendo entonces. Ok, muy Muchas amable y gracias. sí, voy a seguir, me sigue invitando, está muy interesante todo el programa que sigue. Excelente. Muchas Sí. gracias. Muy amable, muchas gracias por Hasta todo. luego. Hasta luego, chao.